Vamos a empezar entonces en la posición inicial, boca arriba, rodillas flexionadas, brazos en cruz. Y observen cómo es llegar al piso hoy. Y fíjense cuánto de ustedes está apoyado, cuánto no está apoyado. Fíjense qué partes están más apoyadas, cuáles están menos apoyadas y cuáles no se apoyan. Si estuviéramos en una arena que no sea muy dura, acostadas, si nos levantáramos, ¿qué partes dejarían una huella más para abajo, más para arriba? Y fíjense si los ojos quedaron en dirección, aunque estén cerrados, que si quedaron en dirección al techo, es decir, mentón, nariz y frente están más o menos en dirección al techo. Y fíjense en qué lugar está apoyada la cabeza, sin modificarla. Fíjense si está en un lugar neutral, un poquito más arriba, un poquito más abajo, más a la derecha o más a la izquierda. Solo para después poder ir notando las diferencias. Y entonces voy a inspirar, voy a exhalar y voy a ofrecer mi cuerpo para que la gravedad actúe. Y observen cómo están respirando. Si es posible mover la panza, la cintura. Eso. No solo hacia el frente, sino, habíamos dicho, poder también llevar el aire a los laterales e incluso hacia atrás y hacia abajo. Incluso hacia la base de la piel. Muy bien. Y fíjense las partes de la columna apoyadas, las partes de la columna no apoyadas, las costillas, los omóplatos. Y observen los brazos, qué diferencias se encuentran entre el brazo derecho y el izquierdo, cómo se apoyan, cómo se apoya el brazo, el codo, el antebrazo, el hueco de la muñeca, las diferencias que pueden percibir entre el lado derecho y el izquierdo, qué parte de la mano apoya en la izquierda, qué parte de la mano apoya en la derecha, cómo quedaron los dedos, qué ángulos. Y también fíjense cómo está la pelvis, si están reteniendo algo, si los isquiones están yendo hacia los talones y el coxis hacia el zócalo de adelante, al zócalo que está entre sus pies, igual que el pubis.
Y entonces ahora vamos a observar cuánto pesa la cabeza. Sin hacer nada. Se imaginan que es pesada, se imaginan que es liviana. Y entonces, apenitas, van a elevar un poquito la cabeza y la van a volver a apoyar solamente para ver cuánto pesa, cuántos kilos pesa. Y fíjense si es fácil, difícil, si es como se imaginaban. Y siempre que levantamos una parte, lo más importante sucede justo antes de levantarla. Es decir, ¿qué hacen todas las otras partes o qué preparativos hay antes de levantarla? Luego de que probaron 2 o 3 veces, lo dejan de hacer, van a estirar las piernas. Y entonces, imagínense el peso de las piernas sin moverlas. Y la que ustedes se imaginen que es más liviana, también. La van a elevar a penitas del piso. Como para que pase un papelito, todo al mismo tiempo, y la dejan un par de veces. Y luego la otra. Observen si era como se imaginaban, la más pesada era la más pesada. Y entonces ahora observen sus brazos. Y también el que se imaginan que es más liviano lo van a despegar a penitas del piso, desde el hombro hasta los dedos, y lo vuelven a dejar. Y entonces registren, déjenlo archivado, cuánto pesa, y prueben con el otro brazo. Entonces lo importante en casi todos los movimientos que hacemos de estas clases es el momento previo a hacerlo, el momento previo y el inicio. Justo antes. Muy bien, entonces vuelvan a flexionar las rodillas. Van a colocar los brazos detrás, entrelazados detrás de la cabeza. Y entonces inhalo, exhalo. Y voy a levantar despacito 2 o 3 veces la cabeza con los brazos. Y fíjense qué hacen con los codos. Fíjense qué conviene hacer para que los brazos realmente ayuden a levantar la cabeza. Y prueben distintos modos. Prueben un par de veces con los codos bien abiertos, un par de veces con los codos cerrados, sin hacer fuerza. Y observen cómo están respirando. Y fíjense cuál les parece que para esto es mejor, abiertos o un poco más cerrados. ¿Cuál ayuda más? Y observen que hay todo un sistema de las manos a los codos, de los codos a los hombros, y los hombros ya están en el tórax. Entonces, el tórax. ¿Qué tendrá que ver con levantar la cabeza? Y entonces, háganlo una vez más y luego van a descansar como en la posición que quieran. Y observan. Registren así donde están, cualquier cosa que aparezca,
Y especialmente, fíjense, la línea que va del meñique, pasa por el codo y va hasta los hombros. Podríamos decir meñique, anular, codos, omóplatos. Y entonces, las que no estaban descansando, por ahí descansen un poquito, y las que ya descansaron vuelvan a flexionar las rodillas. Coloquen las manos detrás de la cabeza, registren esa línea del codo a los omóplatos. Y entonces permitan que los brazos levanten la cabeza y observen qué partes de ustedes colaboran para que sea más fácil. Y fíjense si pueden ir empezando a percibir la transferencia de peso. O sea, si yo saco el objeto cabeza del piso, hay otras partes del cuerpo que pesan más. Y nunca lleguen al límite, vayan y vuelvan un poquito antes de llegar al límite. Y observen cómo están respirando. Cómo están respirando y qué partes de ustedes colaboran. La columna, el tórax. ¿Puede todo ustedes colaborar con el movimiento de levantar la cabeza? Entonces, el codo va a los hombros y entonces algo del tórax, en el tórax también sucede para que la cabeza sea más liviana. Siempre que algo sube, algo baja. Y descansen otra vez, cuando quieran. Siempre pueden descansar antes o después de que yo lo diga. Cómo están respirando, cómo la gravedad participa, cómo la gravedad llega a mi cuerpo y cómo yo voy hacia la gravedad. Y entonces, otra vez, flexionan las rodillas, colocan las manos entrelazadas. Y entonces observen todo lo que no es la cabeza, cómo colabora para que la cabeza no pesa. Y sugiero que cierren un poco los codos, como si fueran más o menos en dirección a las rodillas. Y entonces también prueben qué cosas se apoyan, a dónde se apoyan para levantarse. Y observen si inhalan al subir o inhalan al bajar. Observen si la inhalación es al subir, si la inhalación es al bajar. Y hay alguien que tiene que hacerlo un cuarto menos de rápido, que ya sabe quién es. Un octavo menos rápido. Ahí va. Y fíjense después modificar la respiración. Es decir, si inhalaron al subir, prueben de exhalar al subir. Y si bien se puede hacer de cualquiera de las formas, fíjense si hay alguna de las formas que les resulta más sencilla o cambia algo. ¿Cuál de las formas les ayuda un poquito más a apoyarse para que la cabeza pesa menos? Apoyarse para que la cabeza pese menos. Y observen sus pies, cómo también intervienen
en elevar la cabeza. Y vuelvan entonces a descansar y a escanear, hacer un escaneo de sus apoyos. Si hay algo que apoya más o diferente. Prueben de estirar las piernas para ver qué pasa, a no ser que les duela la cintura. ¿Y cómo saben si hay alguna diferencia? ¿En dónde lo perciben? Observen cómo descansan. Y para que una acción, en este caso estamos levantando la cabeza, sea más fácil, más efectiva, se junta la organización del cuerpo, la orientación y el timing, todo al unísono. Por lo menos esas tres características están presentes. Cómo me organizo, el timing de la acción, el momento, y cómo me oriento. Y entonces vuelvan a flexionar las rodillas, colocar las manos detrás de la cabeza. Y entonces 2, 3, 4 veces muy tranquilas van a levantar la cabeza y observar si hay alguna diferencia, si es igual de liviana, igual de pesada. Y acuérdense de que no hacemos ningún movimiento ahogándonos. Entonces el aire, la gravedad y la acción. Cómo interviene el cuerpo. Hay como una diagonal, la cabeza sube y hay algo que baja. Y entonces vuelvan a dejar los brazos a los costados, pongan los brazos a los costados y hagan algo con su posición, como si quisieran que las lumbares se subieran un poquito y por abajo de la cintura pudiera pasar, no sé, lo que quieran imaginar, una vaquita de San Antonio. Solamente marquen la posición. No es que vamos y volvemos, sino que simplemente no queremos aplastar a la vaquita de San Antonio que va a pasar por ahí, así que hacemos ese huequito en la cintura. Y ahora sí, por ahí probamos algunas veces de ir y venir, hacemos el huequito y lo dejamos de hacer, hacemos el huequito. Siempre inhalo, exhalo, hago la acción. Inhalo, exhalo. Y entonces, de nuevo, las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Armo el huequito, lo dejo al huequito detrás de la cintura. Y muy poquito, sin llegar al límite, voy a volver a cerrar un poco los codos y a elevar la cabeza sin que se desarme el huequito. Sin que se desarme el huequito. Un poquito. Es decir, que el huequito no se desarme. Y observen
de inhalar, fíjense en qué momento inhalan, hagan 2 o 3 veces, luego inhalen en la otra modalidad, es decir, o al subir o al bajar, comparen las diferencias. Y luego, cuando lo consideren, van a descansar. Y volvemos a entrelazar las manos y ahora no hacemos nada de lo que estábamos haciendo con la cintura. Y con los codos un poco hacia las rodillas, cerrados pero sin hacer fuerza, buscamos elevar la cabeza con un movimiento humano, en el sentido de que esté bien para uno mismo, para una misma, que no se exige, que no quiere hacer más de lo que hace. Lo que está bien y lo que es fácil para una hoy. Y entonces observen qué pasa con el tórax, con las costillas, qué es lo que baja, qué es lo que se apoya para que la cabeza suba. Y no se olviden de esa línea del meñique al codo, a los omóplatos, también del anular. Es decir, que el espacio del cuello se conserva, ¿no? Entre los omóplatos y la cabeza está ese espacio bastante amplio para las vértebras del cuello. Y una vez más van a descansar. Y observan entonces qué contactos, qué apoyos hay en el piso. Y preguntarnos qué significa aprender. Debe haber un montón de definiciones, pero pensemos ¿qué significa para uno aprender? Y entonces pueden sentir diferencias, ¿cómo lo notan? Y entonces, ahí donde están, entrelacen sus manos enfrente de ustedes. Fíjense qué dedo pulgar quedó adelante. Es solo para observar el entrelazado, así que dejen los brazos cómodos. Y ahí en ese lugar donde las dos manos se hacen una, como que quedan entrelazadas, cámbienlo al otro modo de entrelazado. Y observen con comodidad, inclusive si quieren apoyar los codos, es simplemente observar qué diferencia, por qué un modo es habitual y otro es raro. ¿Por qué no es habitual? ¿Por qué elijo primero uno y no el otro? Pruebo cambiar 2 o 3 veces. Y alguna razón habrá en la organización del cuerpo para hacerlo de una manera y no de la otra.
Y entonces descansen un momentito más, suelten los brazos. Dejamos de hacer. Y esta vez vamos a entrelazar las manos del modo no habitual. Y entonces vamos a elevar la cabeza con los codos más o menos cerrados y observar si es un poco diferente, algo es diferente o es igual de fácil, cuál es el tono, el esfuerzo que necesito hacer, las partes del cuerpo que se apoyan, las piernas. Y a veces hagan el entrelazado habitual y a veces hagan el entrelazado no habitual. Y siempre pueden detenerse, descansar, imaginar. Entonces vamos a probar el entrelazado habitual, el entrelazado no habitual, y es como una intención de mirar entre las rodillas cuando elevamos la cabeza. Y el entrelazado que elegimos, o el cambio, no es solo en los dedos, sino que en toda la organización. El nivel de la corteza motora, del sistema nervioso, hay un cambio. Fíjense en las sensaciones, en el espacio, en los apoyos. Cómo los codos conectan con los hombros y entonces el tórax. Algo pasa con el tórax. Pero la garganta no. Y la respiración. Y el aire. ¿Y qué de las costillas bajan? ¿Cómo bajan las costillas? ¿O no bajan? Observen. Y cuando se aburren o lo hacen en forma automática, es el momento de descansar. Y eso, descansen un momentito todos. Ojos cerrados. Aflojo la mandíbula. Recuerdo entonces cómo era eso de la sonrisa que cae en dirección a las orejas. Una pequeña sonrisa que cae en dirección a las orejas. Ahí está, te veo bien. Y el aire. Y la gravedad. El peso. Los apoyos. El cuerpo como una unidad. Toda la piel. Y entonces vamos a hacer algo con la respiración. Primero se los comento y después lo hacen. Vamos a llevar el aire a la panza, a la pelvis.
Y luego vamos a llevarlo hacia el pecho, es decir, hundimos un poco la panza, agrandamos el pecho con el mismo aire. Y luego al revés, expandimos la panza y se afloja el pecho. Siempre sin llegar a ahogarse. Hacemos un pequeño sube y baja, o sea, inspiramos, llevamos el aire a la panza, luego la panza se hunde un poquito para que el pecho crezca, y luego el pecho baja para que la panza y la pelvis se expandan. Y antes de ahogarse, suelto suavecito el aire, hago un par de respiraciones normales y lo vuelvo a intentar. Entonces estoy llevando arriba y abajo de mi diafragma, de la cavidad abdominopélvica a la cavidad torácica, el aire. Y no llego a ahogarme. Y luego lo dejo de hacer. Voy a flexionar las rodillas, quienes no las tengan flexionadas. Voy a entrelazar las manos detrás de la cabeza. Con los ojos cerrados, voy a mirar en dirección entre las piernas para elevar la cabeza. Con los ojos cerrados, pero la intención de mirar entre las piernas allá adelante. Y hagan a veces un entrelazado de manos, otras veces otro entrelazado de manos. Y prueben algunas veces, en lugar de mirar entre las piernas, con los ojos cerrados, mirar al techo. Es decir, estoy mirando al techo y cuando elevo la cabeza, sigo mirando al techo. Como una alternativa. Estoy mirando al techo cuando estoy apoyada y cuando elevo la cabeza, sigo mirando al techo. Y también busquen algunas variaciones en la respiración. Vuelvan a mirar con los ojos cerrados entre las piernas. Y la próxima vez que levanten, con los ojos abiertos, miran directo entre los pies. Inspiro y exhalo todo el tiempo. Inspiro, exhalo y miro con los ojos abiertos en dirección a entre los pies. Y observo si al hacer coincidir la acción y la mirada, cambia algo o no cambia nada. Es decir, los ojos y la acción se unen y esta vez miro directo con los ojos abiertos entre los pies. Y entonces tratamos de hacer lo menos posible esfuerzo con la garganta, porque a medida que vamos encontrando opciones de que sean otras las partes del cuerpo que me alivian en la cabeza, y la próxima vez descansen, estiren las piernas y observen entonces los apoyos y los puntos de contacto. Eso. Tal vez me siento más larga, tal vez más apoyada. Y entonces vuelvo a flexionar las rodillas y observo en qué lugar
los pies tienen que estar para que sean más ayudadores en esta acción que estamos haciendo hoy. Y van a, además, colocar las manos en las costillas, debajo de las clavículas, cerca del esternón. Abajo de las clavículas sería un poquito más arriba, Elba, un poquito más arriba, Julia. Después vamos a ir cambiándolas. Y entonces tenemos las costillas, la clavícula, el esternón. Y entonces, amablemente, con el autotoque, vamos a llevar hacia abajo nuestras costillas al tiempo que elevamos un poquito la cabeza, buscando que ambas acciones tengan la misma finalidad. Bajo un poquito las costillas y prueben entonces hacerlo con un contacto en distintas partes del tórax. Puede ser en la parte alta del pecho, en la parte baja. Observo con las manos, moldeo esas costillas para que ayuden a que bajen hacia el piso y entonces se eleva la cabeza. Porque bajan las costillas, se eleva la cabeza. Y acuérdense de no esforzarse. Entonces, prueben más o menos 3 o 4 lugares distintos. Se arma como una diagonal porque la cabeza sube y las costillas bajan. Y fíjense en qué las ayuda un lugar donde ponen las manos y en qué lugar las ayuda otro. ¿Cuál las ayuda más? ¿Cuál las ayuda menos? Y fíjense si pueden recordar cuáles fueron las 3, 4 opciones que probaron de manos en las costillas y ver cuáles las ayudan más a que la cabeza sea más fácil de levantar. Sube y baja, o sea, bajan las costillas porque sube la cabeza. Y entonces, cuando ya lo hayan hecho, descansen otra vez. Entonces, por si alguien no tiene muy claro cuál es la clavícula, acuérdense que vienen los omóplatos por detrás, viene el hombro y ahí entonces está la clavícula que llega hasta la parte alta del esternón. Sería como una especie de de costilla la más alta, ¿no? En realidad no es una costilla, pero es la cintura escapular. Forma la cintura escapular con el omóplato. Allá arriba, arriba donde está la gargantilla del collar. Ese huesito que tocaría un collarcito, una gargantilla. Esa es la clavícula, va del hombro hasta el esternón, allá arriba. Ahí empieza el cuello, es la frontera del cuello. Muy bien, y entonces van a volver a colocar las manos debajo de la clavícula y van a elevarla, con las rodillas flexionadas, perdón, van a elevar la cabeza con la ayuda de las manos. Bajamos, descendemos con las manos esa parte de las costillas para elevar la cabeza. Y luego pónganla en alguna otra parte que ustedes hayan elegido las manos. Entonces tenemos la que ustedes eligieron, que puede coincidir o no, y la de abajo de las clavículas. Inspiro, exhalo.
Eso. Y entonces voy a volver a descansar. Y entonces una definición posible de aprendizaje tiene que ver con este sentir pequeñas diferencias. Y son esas pequeñas diferencias las que nos permiten hacer las cosas de modo diferente. Y Feldenkrais dice que si tenemos 3 modos por lo menos distintos de hacer las cosas, podemos hablar mejor de libertad o de posibilidad de elegir. O sea, no solo 2, sino 3 modos, por lo menos o más, de hacer las cosas. Y entonces dice que aprender es hacer algo que uno sabe de muchas maneras. Y entonces, una vez más, van a flexionar las rodillas. Las que no tienen flexionadas, van a entrelazar las manos. Van a cerrar un poco los codos. Esos codos detrás de la cabeza. Entrelazar las manos detrás de la cabeza. Esos codos, fíjense que van a los omóplatos, que están ahí donde están esas costillas que queremos que desciendan. Todas las costillas en realidad. Y entonces vamos a ir a mirar con los ojos abiertos entre las piernas y observar entonces. Prueben de exhalar cuando suben e inhalar cuando bajan. Prueben de que desciendan las costillas, se apoye toda la columna un poquito, pero sin forzar. La mirada, la planta de los pies está activa, no está flotando en el piso. Eso. Y fíjense si entonces está siendo un poco más fácil. Eso. Mucho mejor. Más cómodo se las ve. Y entonces, cuando sea suficiente, vuelven a descansar. Y ahora entonces, fíjense, ahora sí, respecto al comienzo de la clase, cómo están apoyadas, qué diferencia hay, cómo están apoyados, qué diferencia hay. Prueben con las piernas flexionadas, con las piernas extendidas, cómo sienten mejor las diferencias y pónganse en la posición que quieran luego de probar las dos. Y entonces de nuevo van a extender las piernas, las que lo tienen flexionadas. Y van a elevar un poquito una pierna y volver a bajarla. O sea, la pierna está extendida, larga en el piso. Y hacemos lo que habíamos hecho al principio de la clase. Despegar un poquito la pierna del piso y ver alguna diferencia o no respecto del comienzo de la clase. Sin apurarse. Y después van a hacer lo mismo con la otra pierna. La levantan un poquito como para pesarla. Y luego van a levantar un brazo.
Lo apoyan. El otro brazo. Lo apoyan. Y una vez levantan a poquitito la cabeza y observan cuánto pesa. Y vuelven a soltar el peso. Y podemos hacer una pasadita más, sí, el que tiene ganas, pero esta vez observando lo que no se mueve. Observo entonces todo lo que está apoyado y despego un poquito la pierna del piso como para que pase un papelito. La pierna desde la cadera hasta el talón. ¡Tuc! Y la dejo. Luego observo todo el cuerpo que está apoyado, cómo colabora para que se levante la otra pierna un poquitito y se apoye. Y lo mismo con un brazo, observando lo que no se mueve. Y es tan importante ir como volver. Entonces fíjense cómo van y cómo regresan. Acompáñenlo. Y entonces todo lo que no es la cabeza, para levantar la cabeza y bajar. Y cuando termino de probar las distintas, ese recorrido, descanso un momentito más antes de terminar la clase. Y a poquito el que quiere se puede acercar y el que quiere se puede cerrar la clase desde donde esté.